¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre cuando los fabricantes de automóviles deciden que el Mercedes clase S no es lo suficientemente lujoso? ¿Y si te dijera que existen coches tan ridículamente opulentos, tan absurdamente sobreingenierizados, que hacen que la cúspide del lujo alemán parezca un Honda Civic básico? No estamos hablando de superdeportivos de edición limitada. Se trataba de vehículos de producción reales que la gente real podía comprar. Si esas personas reales resultan ser magnates del petróleo, multimillonarios tecnológicos o países pequeños que buscan gastar todo su PIB en un solo vehículo, hoy haremos un recuento de 10 autos de lujo olvidados que hicieron que la clase S pareciera básica. Y créeme, cuando lleguemos al número 1, entenderás por qué algunas de estas magníficas máquinas desaparecieron más rápido que las cuentas bancarias de sus dueños. Así que, abróchense los cinturones de seguridad dorados y vamos a ello. Y oye, si te gusta descubrir locuras automovilísticas, dale a me gusta y suscríbete para ver más. Número 10. Develación de Pantera. En 1974, un carrocero británico llamado Robert Yanko decidió que Rolls-Royce no era lo suficientemente pretencioso. Así pues, creó el Panther Devil, un coche tan extravagante y excesivo que hacía que la limusina Queenstead pareciera discreta. No se trataba simplemente de un coche de lujo. Era un monumento rodante al mal gusto y a la ingeniería brillante. El Devil fue construido a mano utilizando técnicas tradicionales de construcción de carrocerías que no se veían desde la década de 1930. Cada uno tardó 6 meses en completarse. 6 meses. La carrocería estaba hecha de paneles de aluminio martillados a mano. El interior presentaba cuero de vacas que, al parecer, habían vivido mejor que la mayoría de los humanos. Y el salpicadero de nogal macizo con instrumentos chapados en oro, porque los instrumentos chapados normales eran para campesinos. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente demencial. El DeVille estándar venía con un motor Jaguar V12 de 5,3 litros. Si eso no le impresiona lo suficiente, John instalaría encantado 2 motores V8. Sí, 2. Creando un monstruo de 2 motores con más de 600 caballos de fuerza. En 1974, el coche medía 20 pies de largo y pesaba más que un edificio pequeño. Tenía 6 ruedas porque Ford simplemente no podía manejar la inmensa masa de opulencia. Solo las puertas pesaban 200 libras cada una. Tenían que ser accionadas eléctricamente porque ningún ser humano podía abrirlas manualmente. El precio. En 1974, un DeVille costaba $40,000. Eso equivale a unos $500,000 actuales. Para que te hagas una idea, por ese precio podrías comprar 5 Rolls-Royce o un pequeño castillo. Con el cambio sobrante, solo se fabricaron 60 unidades. La mayoría fueron a parar a manos de la realeza de Oriente Medio, que las usó aproximadamente 2 veces antes de guardarlas para siempre en garajes con climatización controlada. El propietario más famoso fue probablemente el sultán de Brunei, que compró 6 de ellos. Porque cuando eres tan rico, necesitas un desarrollador diferente para cada día de la semana, excepto el domingo. Eso es para el helicóptero. Lo que acabó con el Panther Devil no fue la falta de demanda. Era física. El coche era sencillamente demasiado pesado, demasiado complejo y demasiado ridículo para existir en un mundo con carreteras y plazas de aparcamiento reales. Pero durante un breve momento en la década de 1970, representó la cúspide absoluta del exceso automovilístico. Y, sinceramente, el mundo era un lugar más interesante gracias a ello. Número 9. Stutz Blackhawk. Era el año 1971. Elvis aún vivía. Nixon era presidente. Y una marca de lujo estadounidense desaparecida decidió resucitar con un coche tan gloriosamente hortera que hacía que un casino de Las Vegas pareciera sutil. El Stutz Blackhawk no se construyó en una fábrica. Fue ensamblado en Italia por Carrozzeria Pedine utilizando como punto de partida un chasis Pontiac Grand Prix. Pero llamarlo un Pontiac modificado es como llamar a la capilla del cráter un techo decorado. Esto fue teatro automovilístico en su máxima expresión. El diseño exterior era, bueno, digamos que seguro de sí mismo.
Presentaba una enorme parrilla cromada que parecía robada de un Duesenberg de los años 30 y dopada con esteroides. Los faros estaban ocultos tras unas puertas de accionamiento eléctrico. La rueda de repuesto iba montada externamente en el maletero porque, al parecer, la sutileza era ilegal. Pero la verdadera magia ocurrió en el interior. El diseño interior corrió a cargo de Dojo Laxner Jr. y claramente tenía una sola misión. Utilizamos cada pieza de cuero, madera y chapado en oro en Italia. El panel de instrumentos presentaba piezas chapadas en oro de 24 quilates. La moqueta era tan gruesa que se podía perder a niños pequeños en ella. Los asientos estaban tapizados con cuero de terneros nonatos. No me lo estoy inventando. De hecho, lo anuncian. Incluso el maletero estaba alfombrado de bisón. Bisón en el maletero donde guardas la compra. Cada Black Hawk venía con un juego de maletas Gucci de cortesía, porque llevar maletas normales habría sido una falta de respeto. El sistema estéreo tenía más altavoces que una sala de conciertos. El aire acondicionado podría enfriar un pequeño edificio de apartamentos. Su precio era de tan solo $22,000 en 1971. Eso equivale a unos $160,000 actuales. A modo de referencia, un Cadillac Eldorado costaba $7,000. Pero Stutz no competía con Cadillac. Competían con los yachts privados y ganaban. La lista de clientes parecía un quién es quién del exceso de los años 70. Elvis compró el primero, luego compró 4 más porque Elvis, Muhammad Ali tenía 1. Sammy Davis Jr. tenía 2. Dean Martin, Frank Sinatra, Evel Knievel, básicamente cualquiera que pensara que los discos de oro no eran lo suficientemente llamativos para su garaje. La empresa sobrevivió a duras penas hasta 1995, fabricando variantes cada vez más extravagantes, incluyendo un descapotable que parecía un barco y un SUV que parecía un tanque diseñado por Liberace. Solo se fabricaron unos 600 Black Hawks. Hoy en día, en Dubái, son piezas de museo o adornos de jardín. En cualquier caso, siguen siendo un monumento perfecto a una época en la que nunca había suficiente. Número 8. Aston Martin Lagonda Serie 2. William Townes era un genio o un completo loco, posiblemente ambas cosas. En 1976, convenció a Aston Martin para que construyera el Lagonda Serie 2, un sedán de lujo que parecía haber sido diseñado por extraterrestres que solo habían escuchado descripciones de automóviles a través de una mala conexión telefónica. Esto no solo se adelantó a su tiempo, sino que se adelantó a varias épocas. El Lagonda fue el primer coche de producción del mundo con un panel de instrumentos totalmente digital. En 1976, cuando la mayoría de los coches todavía tenían odómetros mecánicos, el Lagonda tenía pantallas LED que habrían parecido futuristas en Star Trek. El diseño exterior resultó controvertido. Imagina una cuña de queso. Ahora, imagina que ese queso cuesta $25,000. Ahora, imagina que ese queso tuviera un motor V8 de 5,3 litros y pudiera alcanzar los 145 metros por segundo. Esa es la Lagonda. Era más bajo que un Ferrari, pero más largo que un Rolls-Royce. Para entrar se requería la flexibilidad de un instructor de yoga. Para salir se requería ayuda. Pero una vez dentro, entrabas en un mundo de pura ciencia ficción. El panel de control parecía el centro de control de una misión de la NASA. Los interruptores táctiles sustituyeron a los controles convencionales. La instrumentación era completamente electrónica y utilizaba tubos de rayos catódicos como si fueran pequeños televisores. En teoría, este era el futuro. En la práctica, fue una pesadilla. Los componentes electrónicos eran tan complejos que Aston Martin tuvo que contratar a especialistas de la industria aeroespacial para construirlos. Eran tan poco fiables que muchos coches pasaban más tiempo en reparación que circulando. Un propietario afirmó en una ocasión que el panel de control de su Lagonda funcionaba a la perfección durante unos 15 minutos cada tercer martes. Pero cuando funcionaba, era mágico. El interior estaba revestido de cuero tan suave que parecía nubes. La chapa de nogal se seleccionó de árboles que habían sido entrevistados personalmente para el puesto.
Los asientos traseros tenían más espacio para las piernas que la mayoría de los salones. Era un coche para quienes querían llegar a la ópera en algo que pareciera capaz de viajar en el tiempo. La producción era optimista. Aston Martin planeaba fabricar 100 unidades al año. Lograron un total de 645 durante 13 años. Cada una fue construida a mano por artesanos que probablemente necesitaron terapia después. El precio finalmente alcanzó los $150.000 en 1990. Eso equivale a unos $400.000 actuales por un coche que quizás funcione. El Lagonda fue o bien el mayor fracaso o bien el éxito más ambicioso en la historia de los coches de lujo. Depende de si valoras la innovación o la fiabilidad. Pero una cosa es segura, hacía que el Clase S pareciera diseñado con lápices de colores. Número 7. Rolls-Royce Camaro. En 1975, Rolls-Royce decidió hacer algo impactante. Contrataron a un italiano para diseñar un coche. No se trataba de un italiano cualquiera, sino de Sergio Pinfirini, el hombre que hizo bellos los Ferraris. El resultado fue el Camaro, el coche de producción más caro del mundo en el momento de su lanzamiento y posiblemente el Rolls-Royce más controvertido jamás fabricado. El Camaro fue el primer automóvil de Rolls-Royce diseñado íntegramente por una casa de diseño externa. También fue su primer modelo de 2 puertas de producción desde la década de 1950. Este Rolls estaba pensado para quienes consideraban que el Silver Shadow estándar era demasiado común, demasiado pedestre, demasiado pobre. El diseño era Pininfarina clásico, limpio, elegante y con proporciones perfectas. Parecía un Rolls-Royce que hubiera estado a dieta y hubiera descubierto la moda. Pero la verdadera innovación era invisible. El Camaro contaba con el sistema de climatización automática más sofisticado jamás instalado en un automóvil. Podría mantener la temperatura de la cabina con una precisión de 1 grado, independientemente de las condiciones exteriores. El sistema era tan complejo que tenía su propio manual de 30 páginas solo para el aire acondicionado. El interior era el colmo del lujo de los años 70. Asientos de cuero tan suaves que tenían su propio sistema de climatización. Alfombras de lana de cordero que cuestan más que el coche de la mayoría de la gente. Un mueble bar en la parte trasera con copas de cristal de Waterford, porque ¿qué sentido tiene que te lleven en coche si no puedes tomarte una buena copa? La chapa de madera procedía de árboles que habían sido añejados como un buen vino. El proceso de pintura duró 3 semanas e incluyó 12 capas aplicadas por vírgenes bajo la luna llena. Vale, lo de la virginidad me lo he inventado, pero lo de las 3 semanas es real. Aquí viene lo más increíble. Cuando se lanzó en 1975, el Camaro costaba $29.250. Eso equivale a unos $300.000 actuales. Más caro que una casa en Mayfair. Más que un yate. Más de lo que la mayoría de la gente ganaría en toda su vida. A modo de referencia, una sombra plateada estándar costaba $14.000. El Camaro costaba literalmente el doble que un coche que ya de por sí era absurdamente caro. Solo se fabricaron 531 unidades en 11 años. Cada una tardó 6 meses en construirse. La fábrica solo podía producir una unidad por semana porque el proceso de pintura por sí solo tardaba 3 semanas. El Camaro fue víctima de su propia exclusividad. Era demasiado caro incluso para los clientes de Rolls-Royce. Pero logró su objetivo. Fue la máxima expresión del lujo de los años 70. Un coche tan exclusivo que poseer uno significaba que no solo tenías dinero, sino que tenías todo el dinero. Número 6. Cadillac Allente. Los años 80 fueron una época extraña. Las sombreras estaban de moda. Todos desayunaron cocaína. Y General Motors decidió fabricar un Cadillac en Italia. No se trataba de un Cadillac cualquiera, sino de un Roadster de $54.000 diseñado y construido por Pininfarina y posteriormente transportado en avión a Detroit para su ensamblaje final. Sí, volado en Boeing 747 especialmente modificados. Lo llamaban el Allente. Y fue o bien brillante o bien una locura. Probablemente ambas. Así es como funcionó. Pininfarina construiría las carrocerías en Turín, Italia.
No se trataba simplemente de paneles de metal estampados, sino que estaban acabados a mano por artesanos italianos que habían dedicado su carrera a embellecer los Ferraris. Luego, 56 cuerpos a la vez serían cargados en un 747 y transportados en avión 4.600 millas hasta Detroit. Los aviones recibieron el apodo de Alente Express. No me lo estoy inventando. GM literalmente operaba una aerolínea para fabricar un automóvil. Una vez en Detroit, las carrocerías se acoplaron a los chasis construidos en la planta de Hamtramck. El proceso era tan complejo y costoso que construir cada Alente le costaba a GM alrededor de $75,000. Los vendieron por $54,000. No necesitas un MBA para ver el problema. Pero el coche en sí era realmente especial. El interior presentaba el primer panel de instrumentos totalmente digital del mundo en un descapotable de producción. Todas las superficies estaban revestidas de cuero o madera auténtica. Los asientos tenían más ajustes que el diván de un psiquiatra. El sistema de sonido fue diseñado por Bose específicamente para el Alante. Tenía 10 altavoces en un coche de 2 plazas. La capota convertible era una obra de arte. Desaparecía por completo bajo una cubierta rígida del túnel, lo que le daba al coche un perfil limpio con la capota bajada. El funcionamiento era tan complejo que requería 3 motores y un título en ingeniería para comprenderlo. Pero cuando funcionaba, era precioso. El maletero estaba alfombrado con una tela que costaba más por metro que la mayoría de los vestidos de novia. Incluso el manual del propietario estaba encuadernado en cuero, porque el papel era para campesinos. Pero aquí está la cuestión. A pesar de su estilo italiano y sus excesos americanos, el Alente era en realidad un coche terrible. Los primeros modelos tenían un motor V8 de 4,1 litros que producía unos míseros 170 caballos de fuerza en un coche que pesaba 3.800 libras. Era más lento que un Honda Accord. El manejo se describió mejor como teórico. La calidad de la construcción era buena. Se construyó en 2 continentes por personas que hablaban idiomas diferentes. ¿Qué podría salir mal? Todo. Las ventas fueron pésimas. Cadillac esperaba vender 6.000 unidades al año. Gestionaron un total de 21 pueblos en 7 años. Cada uno perdió dinero de GM. Mucho dinero. El Alante pasó a ser conocido como el fracaso más caro en la historia de GM hasta la llegada del Pontiac Aztek. Pero hoy en día, el Alante es un fascinante recordatorio de cuando las compañías automovilísticas hacían cosas descabelladas simplemente porque podían. Hizo que la clase S pareciera básica no por superioridad, sino por pura y descarada estupidez. Y, sinceramente, el mundo necesita más de eso. Número 5. Bristol Fighter. Bristol Cars era el equivalente automovilístico de ese tío británico excéntrico que vive en un castillo y dispara a las visitas. Fabricaban unos 100 coches al año, los vendían desde un único concesionario en Londres y se negaban a publicar los precios porque, según ellos, si tienes que preguntar, es que no te lo puedes permitir. Luego, en 2004, decidieron construir un superdeportivo. El Casa Bristol fue el resultado de la unión entre la excentricidad británica, presupuestos ilimitados y un desdén absoluto por las convenciones. El Casa no se parecía a ningún otro coche del mundo. Fue diseñado utilizando principios aerodinámicos avanzados tomados de la herencia aeronáutica de Bristol. Sí, Bristol solía fabricar aviones. La misma compañía que construyó el bombardero Blenheim decidió fabricar coches de lujo porque era Gran Bretaña. La carrocería estaba hecha de fibra de carbono antes de que la fibra de carbono se pusiera de moda. Las puertas eran de tipo ala de gaviota, pero no como ninguna otra puerta de ala de gaviota que hayas visto. Se abrieron hacia afuera y hacia arriba en una compleja coreografía que duró 30 segundos y parecía como si el coche se estuviera preparando para el despegue. El interior era único. Bristol no creía en el lujo convencional. Creían en su propia versión de lujo, lo que significaba interruptores y controles colocados donde al diseñador le pareciera bien ese día. El velocímetro llegó a 200 rev en Twitter,
no porque el coche pudiera hacer 2 carreras de semillas, sino porque Bristol pensó que se veía mejor que 260. Los asientos estaban cubiertos de cuero de vacas que habían sido masajeadas diariamente y alimentadas con champán. Probablemente, los adornos de madera procedían de árboles que habían presenciado la firma de la Carta Magna. Probablemente. Bajo el capó se encontraba un motor V10 de 8,0 litros del Dark Vapor porque, obviamente, cuando se construye un coche de lujo británico, se utiliza un motor de camioneta americana. Pero, tratándose de Bristol, no podían dejarlo en paz. Lo modificaron para que produjera 525 caballos de fuerza y sonara como Zeus haciendo gorgoteos con el trueno. La interpretación fue adecuada. 0,60 en 4 segundos. Velocidad máxima de 210 a/h. Pero a los dueños del Bristol no les importaban los números. Les importaba tener algo que nadie más tuviera. Y hermano, nadie más tenía un Bristol Farer. El precio. Bristol nunca lo anunció oficialmente. Las estimaciones oscilan entre $250,000 y $350,000. Pero ese no era realmente el punto. La cuestión era que tenías que recibir una invitación para comprar uno. Bristol entrevistó a clientes potenciales. Rechazaron más de lo que aceptaron. Según se informa, a un estadounidense adinerado le negaron la entrada porque llevaba zapatos blancos al concesionario. En total, solo se fabricaron unos 13 casas. Cada una tardó 18 meses en construirse. Fueron ensambladas por artesanos que llevaban décadas trabajando en Bristol y que probablemente conocían a los hijos del propietario por su nombre. Esto no era producción en masa. Esto era sastrería automotriz. El caza Bristol no hizo que el clase S pareciera básico mediante una superioridad convencional. Su extrañeza gloriosa y descaradamente mala la hacía parecer básica, hasta el punto de que la comparación se volvía imposible. Era un coche para gente que pensaba que Rolls-Royce era demasiado convencional. Y, a esa manera tan británica, fue perfecto. Número 4, Maybach 62. Daimler Chrysler tuvo un problema en 2002. El Mercedes clase S se vendía demasiado bien. Los ricos los compraban como si fueran coches normales. La exclusividad había desaparecido. Así pues, hicieron lo que cualquier empresa racional haría. Resucitaron una marca muerta de la era nazi y construyeron un coche tan caro y excesivo que hacía que su modelo insignia pareciera un taxi. El Maybach 62 era 20,5 pies de puro exceso sin complejos. El nombre proviene de su longitud, 6,2 metros. Porque cuando te gastas $500,000 en un coche, quieres precisión. No se trataba simplemente de un clase S alargado. Oh, no. Los ingenieros de Maybach partieron de una hoja de papel en blanco y, al parecer, escribieron todo en ella. El coche tenía 2 de todo. 2 enfriadores de champán, 2 mesas plegables tipo avión, 2 zonas climáticas separadas, 2 dispensadores de perfume diferentes. Sí, dispensadores de perfume. Porque los coches de los ricos deberían oler mejor que los de los pobres. Los asientos traseros eran básicamente sillones reclinables tipo La-Z-Boy que, por casualidad, estaban en un coche. Se reclinaban hasta quedar casi completamente planos. Incorporab. Han funciones de masaje con 12 programas diferentes. Se calentaban, enfriaban y ventilaban. Tenían su propio sistema telefónico, sus propias pantallas de entretenimiento, todo propio. Pero el verdadero espectáculo fue el techo electrocrómico. Con solo pulsar un botón, el techo de cristal pasaría de transparente a opaco. Era como tener cortinas. Pero las cortinas eran para los campesinos. Esto era ciencia. Todo el compartimento trasero podría aislarse del conductor con una mampara electrocrómica, porque a veces uno no quiere que el personal de servicio vea lo que está haciendo. El motor estándar era un V12 biturbo de 5,5 litros con 543 caballos de fuerza. No es suficiente. Existía una versión de 6,0 litros con 603 caballos de fuerza. Aún no es suficiente. Maybach te construiría lo que quisieras. Según se informa,
Un cliente pidió un motor W16. Maybach dijo que sí, y luego le cobró $2 millones. La lista de opciones era una locura. Podrías encargar copas de champán de plata de ley, un humide para puros, un soporte para bolsas de golf, blindaje antibalas. Sí, el blindaje era una opción. Como las alfombrillas de un Corolla. La opción más cara, un paquete de molduras de granito. No madera que pareciera granito auténtico en un coche porque los límites de peso son para pobres. Precio base $357,000, pero nadie compró un Maybach básico. Para cuando añadiste las opciones, la mayoría superaban los $500,000. El más caro jamás vendido alcanzó los $1,4 millones. Tenía un sistema de escape chapado en oro. Esto no me lo invento. El Maybach 62 fracasó estrepitosamente. Esperan vender 2,000 al año. Habían logrado recaudar alrededor de 3,000 en total durante 10 años. Resulta que la gente lo suficientemente rica como para permitirse un Maybach ya tenía Rolls-Royce, helicópteros y países pequeños. Pero durante un breve instante, el Maybach 62 fue la máxima expresión del exceso automovilístico. No solo hizo que el clase S pareciera básico, sino que hizo que todo pareciera básico. Número 3. Bentley Mulsanne. Bentley llevaba fabricando el mismo modelo básico de coche desde 1980. En 2010, era más viejo que la mayoría de las esposas trofeo de sus compradores. Así que decidieron empezar de cero con el Mulsanne, un coche que recibe su nombre de la famosa recta de Le Mans, donde Bentley había dominado en la década de 1920. No se trataba simplemente de un coche de lujo. Fue una bofetada de 6,000 libras al concepto de eficiencia. El Mulsanne fue construido a mano en Crewe, Inglaterra, por artesanos que habían estado construyendo Bentley desde antes de la reunificación de Alemania. Cada coche requirió 400 horas de construcción. 150 de esas horas fueron solo para el interior. Una persona dedicó una semana entera solo a pulir la madera. Se dedicó otra semana a asegurar que el cuero estuviera perfecto. Solo la costura del volante llevó 5 horas. Pero esto es lo que es una locura. Los clientes consideraban que el Mulsanne estándar no era lo suficientemente exclusivo. Así pues, Bentley creó el Mulsanne Grand Limousine. Era un pie más larga y tenía reposapiés eléctricos en la parte trasera, al estilo de los aviones. Luego crearon el Mulsanne Speed, que podía alcanzar los 90 millas por hora porque, al parecer, algunas personas necesitan llegar al club de campo muy rápido. Bajo el capó se encontraba un motor V8 biturbo de 6,75 litros. No se trataba de un motor moderno de alta tecnología. Básicamente, se trataba del mismo diseño que Bentley había estado utilizando desde 1959, solo que con turbos añadidos. Producía 505 caballos de fuerza y suficiente torque para invertir la rotación de la Tierra. Consumo de combustible de aproximadamente 11 metros de potencia en un buen día cuesta abajo con viento a favor. Las opciones de interior eran ilimitadas. Literalmente, Bentley haría cualquier cosa que le pidieras. Un cliente pidió un tono específico de azul que combinara con los ojos de su esposa. Bentley envió un equipo para fotografiar sus ojos en diferentes condiciones de iluminación. Otro quería que los detalles de madera combinaran con su yate. Bentley trasladó en avión a artesanos a su yate para que tomaran muestras. Otra persona quería registros de órgano de oro de 24 quilates en lugar de rejillas de ventilación. Hecho. Sin preguntas. La opción más ridícula era la división de fabricación a medida de Maline. Estos locos construirían cualquier cosa. Enfriadores de champán hechos de cristal. Seguro. Mesas de picnic que se desplegaban desde el maletero. ¿Por qué no? ¿Un humide forrado de caoba cubana? Absolutamente. Un cliente preguntó si podían recrear el olor de su Bentley de los años 60 en su nuevo Mulsanne. Pasaron 6 meses analizando el interior del coche antiguo y recrearon el olor con exactitud. El precio inicial del Mulsanne estándar era de $300,000, pero con opciones, la mayoría superaba los $400,000.
El más caro jamás construido costó 2,5 millones de dólares. Tenía controles incrustados de diamantes. Diamantes en los controles que tocas con tus dedos de campesino. Bentley fabricó alrededor de 7.300 MSA durante 10 años. Cada uno era ligeramente diferente. Cada una representaba la interpretación que alguien hacía del lujo supremo. Y cada uno de ellos hacía que el Mercedes Clase S pareciera salido de IKEA. El Mulsanne no era solo un coche. Fue una declaración de que la eficiencia, la practicidad y la conciencia ambiental eran para otros. Gente pobre. Número 2. Laganda Tarav. ¿Recuerdan el Aston Martin Laganda de antes? ¿El desastre en forma de cuña con el panel de control de Star Trek? Pues bien, en 2014, Aston Martin decidió intentarlo de nuevo. El resultado fue el Laganda Tiraffe, un coche tan exclusivo que hacía que los unicornios parecieran comunes. Solo se construyeron 120. Solo se vendieron en Oriente Medio y costaban $1 millón cada una. El Tiraffe no solo era raro, era invisible. Aston Martin apenas reconoció su existencia. No hubo campañas de prensa, ni campañas de marketing, ni publicidad. Si querías uno, tenías que conocer a alguien que conociera a alguien que conociera a alguien en Aston Martin. E incluso entonces, podrían decir que no. Basándose en la plataforma VH del Rapidi, la tarifa se extendió hasta alcanzar una longitud de 5,4 metros. Pero esto no era simplemente una repi estirada. Cada panel de la carrocería era único. El interior fue completamente personalizado. Fue como un proyecto secreto de Aston Martin que, de alguna manera, se escapó al olvido. El diseño fue controvertido. Parecía un rapaz al que le habían picado abejas. La parrilla delantera era enorme, cromada y parecía capaz de engullir niños pequeños. Las proporciones eran extrañas, como si alguien hubiera intentado describir un coche de lujo por teléfono. Y este fue el resultado. Pero en persona, con la luz adecuada, después de unas copas, era magnífico. El interior fue donde las cosas se descontrolaron por completo. El cuero provenía de vacas que habían vivido toda su vida a más de 10.000 pies de altitud. ¿Por qué? Porque a esa altura no hay alambradas ni insectos que marquen el escondite. Los detalles de madera se colocaron en espejo, lo que significa que cortaban una pieza de madera y la reflejaban perfectamente en toda la cabina. Un cliente solicitó molduras hechas de roble de pantano de 5.000 años de antigüedad. Aston Martin dijo que sí. Los asientos traseros eran prácticamente tronos. Tenían más ajustes que un reloj suizo. Fueron calentados, enfriados y masajeados. Tenían otomanas empotradas. Tenían su propio sistema de climatización, su propio sistema de entretenimiento, su propio todo. Un cliente preguntó si la función de masaje podía programarse para que coincidiera con su sinfonía favorita. Aston Martin contrató músicos para que esto sucediera. Bajo el capó se encontraba un motor V12 de 6,0 litros que producía 540 caballos de fuerza, pero el rendimiento no era lo importante. El momento clave estaba llegando. El Touareg podía alcanzar los 195 milímetros de potencia, pero se sentía más a gusto a 50 metros mientras su dueño bebía champán en la parte trasera. La suspensión estaba ajustada para la comodidad, no para las curvas. Este era un coche para que te llevaran, no para conducirlo. El precio, como ya se mencionó, fue de $1 millón. Pero ese fue solo el punto de partida. Las opciones podrían añadir fácilmente otro $500,000. Un cliente supuestamente gastó $400,000 solo en el sistema de sonido. Otro pagó $200,000 por un perfume personalizado desarrollado específicamente para su coche. Según se informa, la habitación más cara jamás construida costó $2,3 millones e incluía una caja fuerte incorporada para guardar relojes. El Laganda Tarav fue un éxito rotundo o un fracaso total, dependiendo de cómo se mida. Aston Martin quería construir 100. Terminaron construyendo 120 porque la demanda era muy alta. Pero también perdieron dinero en todas y cada una de ellas.
Fue un ejercicio de ingeniería, una estrategia de marketing y una obra de arte, todo en uno. Y, sin duda alguna, hizo que el Clase S pareciera un Toyota Camry básico. Número 1, Rolls-Royce Swaptail. Y aquí estamos, en el primer puesto. El coche que no solo hizo que el Clase S pareciera básico, sino que hizo que todos los demás coches existentes parecieran construidos en un cobertizo. El Rolls-Royce Swaptail. Un coche, un propietario, un precio que haría llorar a tu contable. $13 millones. En 2017, un cliente anónimo se puso en contacto con Rolls-Royce con una petición sencilla. Constrúyeme algo que nadie más tenga. No se trataba de un Phantom modificado, ni de un fantasma alargado, sino de algo completamente único, algo que nunca antes había existido y que nunca volvería a existir. Rolls-Royce dijo que sí. Luego pasaron 4 años tratando de averiguar a qué se habían comprometido. El Swaptail se inspiró en los Rolls-Royce Swaptail de la década de 1920 y en el yate del cliente. Sí, su yate. Porque cuando te gastas $13 millones en un coche, más vale que combine con tu barco. El proceso de diseño por sí solo duró 2 años. El cliente viajaba mensualmente a Goodwood para revisar el progreso. Él proponía cambios. Rolls-Royce los fabricaría. Esto no fue una personalización. Esto era alta costura automotriz con avena. La carrocería fue moldeada a mano en aluminio por artesanos que habitualmente restauran Rolls-Royce clásicos de valor incalculable. Cada panel era único. La parrilla era la más grande jamás instalada en un Rolls-Royce moderno. Fue fresada a partir de una sola pieza de aluminio que originalmente tenía el tamaño de un refrigerador. El proceso solo para la parrilla duró 3 semanas. El techo de cristal era la pieza de vidrio individual más grande jamás utilizada en un Rolls-Royce. Se estrechaba hacia la parte trasera del coche como la cabina de un avión de combate. Toda la parte trasera era básicamente una pieza continua de vidrio que parecía flotar sobre la carrocería. Fue una pesadilla de ingeniería que tardó 18 meses en perfeccionarse. Dentro, las cosas se volvieron verdaderamente absurdas. El salpicadero estaba mecanizado a partir de aluminio macizo y madera de 50 años de antigüedad. El reloj fue fabricado por Brillet y costó más que la mayoría de los coches de lujo. Los asientos estaban tapizados en cuero seleccionado entre 100 pieles diferentes para garantizar una perfecta combinación de colores. Pero lo realmente espectacular fueron los detalles. Detrás de cada puerta había un compartimento diseñado específicamente para guardar las bolsas de ordenador portátil del propietario. En la consola central había un compartimento refrigerado para champán. No cualquier champán, sino la añada favorita del propietario. Pulsabas un botón y la botella se elevaba desde la consola como en una película de James Bond. En el maletero había un juego de picnic hecho a medida, no una cesta genérica. Un juego completo diseñado específicamente para este coche, que incluye copas de champán que se ajustan a soportes personalizados. El compartimento de equipaje estaba forrado con el mismo cuero que el yate del propietario, por coherencia. Pero aquí está mi detalle favorito. Mientras que la mayoría de los Rolls-Royce tienen insignias fantasma o fantasma, la cola escotada simplemente decía cola escotada con la letra del propietario fundida en plata. Esto no fue solo personalización. Esto fue la inmortalización. El propietario no especificó el motor. Así que Rolls-Royce utilizó el quinto 12 de 6,75 litros del Phantom, pero lo ajustó específicamente para este coche. Ajustaron la suspensión específicamente para este coche. Calibraron el aire acondicionado específicamente para este coche. Cada componente fue considerado, reconsiderado y optimizado para lograr la experiencia de conducción perfecta para una persona. El proceso de construcción duró 4 años. 4 años para un solo coche. Solo la pintura llevó 3 meses y comprendió 12 etapas diferentes. El interior tardó 6 meses en completarse. Un artesano dedicó 1 mes entero solo al tapizado del techo. Otro dedicó 3 semanas a asegurarse de que la veta de la madera fluyera a la perfección desde el salpicadero hasta los paneles de las puertas. Cuando finalmente estuvo terminado,
el Sweptel fue presentado a su propietario en el Concora Vía d'Este de 2017. ¿Ganó el premio a la mejor de su clase? Por supuesto que sí. Era único en su clase. El Rolls-Royce Sweptel no solo hizo que el Clesas pareciera básico. Hizo que el concepto de producción en masa pareciera pintoresco. Esto fue lo que sucedió cuando el dinero ilimitado significó una imaginación ilimitada. Fue excesivo, innecesario y absolutamente magnífico. Y por eso es nuestro número 1. Y ahí lo tienen. Son 10 coches de lujo olvidados que hacían que el Clesas pareciera básico. Cada uno de ellos es un monumento al exceso, a la ingeniería y a la hermosa locura que se produce cuando las compañías automovilísticas se olvidan de los márgenes de beneficio y se centran en la perfección. ¿Cuál te sorprendió más? Y lo más importante, ¿cuál elegirías si el dinero no fuera un problema? Déjame tu opinión en los comentarios de abajo. Y si disfrutaste de este viaje a través del absurdo automovilístico, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Activa también la campanita de notificaciones, porque tenemos más historias de tesoros automovilísticos olvidados en camino. Hasta la próxima, sigue soñando a lo grande, aunque tu garaje sea pequeño. En los años 70, la música disco era la reina. Los precios de la gasolina estaban por las nubes y los fabricantes de automóviles se esforzaban por cumplir con las nuevas normas de emisiones que básicamente estrangulaban la potencia del motor. La mayoría de la gente recuerda esta época por los barcos de la era malaya con techos de vinilo y motores anémicos. Pero ocultas entre la mediocridad regulada había algunas auténticas joyas. Coches que se atrevieron a ser diferentes. Coches que rompieron esquemas. Coches que, por alguna razón, todos olvidaron. Hoy vamos a rescatar 10 máquinas brillantes de los años 70 que merecen mucho más respeto del que reciben. Número 10. Lancia Stratos. Empecemos con el coche que ganó campeonatos mundiales, el Lancia Stratos. Este vehículo parecía sacado directamente de una película de ciencia ficción. Y en cierto modo, así fue. Diseñado por Marello Gandini de Berton, el mismo genio detrás del Lamborghini Countach, el Stratos fue construido con un único propósito, los rallies. Y vaya si repuntó. Esto es lo que lo hizo brillante. Mientras todos los demás intentaban convertir coches normales en máquinas de rally, Lancia dijo, olvídense de eso. Construyamos un coche de rally desde cero. La distancia entre ejes es increíblemente corta, de tan solo 85,9 pulgadas. Es más corta que la de un Honda Civic de primera generación. El resultado fue un coche que podía cambiar de dirección como una ardilla hiperactiva. La potencia provenía del motor V6 de 2.4 litros del Ferrari Dino. Sí, un motor Ferrari en Lancia, que desarrollaba 190 caballos de fuerza en su versión de calle, pero las versiones de rally alcanzaban los 280. El motor estaba situado justo detrás de tu cabeza, rugiendo hasta las 7.700 revoluciones por minuto. El sonido, pura ópera italiana mezclada con violencia mecánica. Pero hay algo de lo que nadie habla. Lancia fabricó un total de tan solo 492 coches de calle entre 1973 y 1978. Tenían que fabricarlos para la homologación y construyeron exactamente los que necesitaban, ni uno más. Los resultados en las carreras: 3 campeonatos mundiales de rally consecutivos desde 1974 hasta 1976. Su dominio fue tan abrumador que otros fabricantes se quejaron de que era injusto. Era imposible conducir rápido con el Stratos. La corta distancia entre ejes lo hacía inestable. La visibilidad era pésima. Iba sentado tan bajo que apenas podías ver por encima del salpicadero. Las puertas eran diminutas. El interior era básicamente un coche de carreras con algo de moqueta añadida. Y precisamente por eso era genial. En una era de concesiones, el Stratos no concedió ninguna. Hoy en día, los buenos ejemplares se venden por $500,000. Nada mal para un coche que todos habían olvidado hasta hace poco. Número 9. Jensen FF Coches deportivos con tracción a las 4 ruedas. Eso es algo típico de Audi de los años 80, ¿verdad? Equivocado.
Les presentamos el Jensen FF de 1966 a 1971. FF significaba Fórmula Ferguson. Y este gran turismo británico ya ofrecía tracción a las 4 ruedas antes de que se pusiera de moda. Mucho antes. El FF era básicamente un Jansen Interceptor con un pequeño cambio. ¡Y qué giro inesperado! Utilizaba un sistema de tracción a las 4 ruedas desarrollado por Ferguson con un diferencial central. Pero eso no es lo más descabellado. También contaba con frenos antibloqueo Dunlop Maxed. En los años 60, este coche tenía tracción a las 4 ruedas y ABS antes de que la mayoría de los coches tuvieran neumáticos radiales. Bajo ese largo capó, se encontraba un motor Chrysler V8 de 383 pulgadas cúbicas. Los modelos posteriores incorporaron el motor 440. Estamos hablando de 330 caballos de fuerza y 490 libras-pie de torque en un gran turismo. Con tracción a las 4 ruedas, alcanzaría los 60 en 7,5 segundos y llegaría hasta los 130 millas por hora. Esas eran cifras de superdeportivos en 1970. Entonces, ¿por qué todo el mundo se olvidó de ello? El precio, principalmente. El FF costaba un 50% más que el ya de por sí caro Interceptor. Jensen solo construyó 320 de ellos. El complejo sistema de transmisión ahuyentó a los compradores, que ya estaban preocupados por la calidad de los productos británicos. Además, tenía un aspecto casi idéntico al del Interceptor normal. Así pues, nadie sabía lo especial que era a menos que miraran debajo. Pero piensen en lo que representaba este coche. Tracción a las 4 ruedas, frenos antibloqueo, gran potencia, interior de lujo. Fue, básicamente, el modelo a seguir para todos los coches de tracción integral de alto rendimiento que vinieron después. El Audi 4, el Nissan GT-R, todos ellos le deben algo a este pionero británico olvidado. Hoy en día, encontrar un buen fanfic es como encontrar un unicornio. Un unicornio que necesita mantenimiento constante, pero que sigue siendo un unicornio. Número 8, CD Veterar. He aquí un coche tan desconocido que la mayoría de los aficionados a los coches nunca han oído hablar de él. El Better CD, construido entre 1973 y 1979 por Eric Better, un expiloto de carreras convertido en fabricante de automóviles. Solo se fabricaron 395 unidades, y cada una de ellas fue construida a mano a la perfección. El CD comenzó su andadura como un prototipo de Opel diseñado por Charles Jordan. Cuando Opel decidió no fabricarlo, Bitter compró los derechos. Jugada inteligente. El diseño era impresionante, limpio, funcional y con la dosis justa de agresividad. Parecía un Corvette que hubiera ido a una escuela de etiqueta en Stuttgart. Debajo de esa preciosa carrocería de fibra de vidrio se encontraba la mecánica adecuada. El chasis procedía del Opel Diplomat, pero Bitter lo mejoró todo. El motor, un Chevrolet 327 de bloque pequeño que produce 230 caballos de fuerza. Los coches posteriores incorporaron el motor 350 con 250 caballos de fuerza. La transmisión era una turbohidráulica GM o una manual propiamente dicha. Era un coche GT europeo con la fiabilidad americana. El rendimiento fue sólido. De 0 a 60 en 7,2 segundos. Velocidad máxima de 132 millas por hora. Pero el verdadero as bajo la manga fue la calidad de construcción. Estos coches se ensamblaban como relojes suizos. El interior presentaba madera auténtica, cuero de primera calidad e instrumentación que no desentonaría en un Mercedes. Cada coche tardó 6 semanas en construirse. El CD era brillante porque combinaba lo mejor de todo. Estilo de influencia italiana, ingeniería y calidad de fabricación alemanas, potencia y fiabilidad americanas. Era el coche GT para gente inteligente. El problema era que nadie sabía que existía. El postor no tenía red de distribuidores. El marketing era prácticamente inexistente. Si querías uno, tenías que conocer a alguien que conociera a alguien. Hoy en día, estos coches son tan raros que la mayoría de la gente piensa que son coches de kit.
No lo son. Son obras maestras hechas a mano que nadie recuerda. Número 7. Montaverie IC 450 SS. Suiza no es precisamente conocida por sus superdeportivos. Relojes, sí. Chocolate, por supuesto. Pero monstruos de motor medio que escupen fuego, no tanto. Entra en escena Peter Monteverre y su absolutamente demencial 450 SS de 1970. Monte ya construía GT de lujo, pero quería fastidiar a Ferrari y Lamborghini. Su solución fue tomar un motor Chrysler 426M, sí, el motor elefante, y colocarlo detrás del conductor, en un coche que pesaba 2.600 libras. El resultado fue uno de los coches de calle más potentes de los años 70 del que nadie habla. Las cifras eran asombrosas. 450 caballos de fuerza de SM de 7 litros. Algunos dicen que ganó más. De 0 a 60, en menos de 4 segundos. Velocidad máxima, 180 millas por hora en 1970. Esas cifras serían impresionantes hoy en día. En aquel entonces, eran casi increíbles. La ingeniería era fascinante. El chasis era un bastidor espacial de acero con el motor EMI montado transversalmente. La caja de cambios era una manual ZF de 5 velocidades. La carrocería era de fibra de vidrio, diseñada por Proof-A-Fue. Parecía una nave espacial. Largo y bajo, con enormes tomas de aire para alimentar ese motor monstruoso. El interior era el típico lujo de los años 70, cuero, madera y suficientes indicadores como para despertar la envidia de cualquier piloto. Entonces, ¿por qué todos lo olvidaron? Monteverre solo construyó unos pocos. Algunos dicen 2, otros dicen 5. La cifra exacta se ha perdido en la historia. El coche era demasiado extremo para su propio bien. El motor EMI era tan pesado que hacía que la conducción fuera interesante. Y por interesante, quiero decir aterrador. Además, Monteverre era una empresa diminuta con presupuesto de marketing nulo. El gran éxito fue un intento descabellado que casi nadie vio venir. Hoy en día, estos coches son tan raros que, básicamente, no tienen precio si se encuentra uno, cosa que es imposible. Número 6. El Tommaso Longchamp. Tommaso. La mayoría de la gente conoce el Pantara. Algunos conocen la Mangusta, pero la Longchamp, esa es la olvidada Tommaso. Construido entre 1972 y 1989, este fue el intento de Alejandro de Toaso de construir un sedán de lujo. ¿Y sabes qué? Fue genial. El Longchamp se basaba en el chasis del Deauville, pero con 2 puertas en lugar de 4. Imagínalo como un muscle car italiano vestido de smoking. Bajo el capó se encontraba un motor Ford Cleveland 351 V8 que desarrollaba 330 caballos de fuerza. Eso sí que es poder. La transmisión era automática Ford C6 o manual ZF de 5 velocidades. Era un coche que podía circular por la autostrada a 225 km por hora mientras escuchabas ópera en el estéreo con orificios para la luz. El estilo era pura elegancia italiana. Diseñado por Tom Jordan Gia. Tenía proporciones perfectas. Capó largo, plataforma corta, postura agresiva. Parecía caro porque, de hecho, lo era. El interior era una auténtica lección magistral de lujo italiano. Cuero por todas partes, detalles de madera auténtica, indicadores que parecían joyas. Este era un coche para quienes buscaban el rendimiento de un Ferrari con la comodidad de un Mercedes. ¿Tommaso construyó alrededor de 400 mandíbulas largas a lo largo de 17 años? Eso es todo. Cada una fue ensamblada a mano en Módena. La calidad de construcción era bastante buena para los estándares italianos de los años 70. El sistema de transmisión Ford garantizaba su fiabilidad. Las piezas estaban disponibles. Era un superdeportivo que realmente se podía conducir a diario. El gran campeón fue olvidado porque quedó atrapado entre 2 mundos. Demasiado caro para ser un muscle car. Demasiado americana para ser una auténtica exótica italiana. No tiene el prestigio suficiente para competir con Ferrari o Maserati.
Pero eso es precisamente lo que la hace brillante hoy en día. Es un coche GT italiano de 7 litros que no te arruinará cuando se averíe. Por ahora, todavía se pueden encontrar buenos ejemplos a precios asequibles. Número 5. Matra sin cabida. 3 plazas, motor central, carrocería de plástico, francés. Si esa combinación no grita genialidad excéntrica, nada lo hará. El Matra Cima Bagheera fue uno de los coches deportivos más innovadores de los años 70 y casi nadie lo recuerda. Construido entre 1973 y 1980, el Bagheera fue el sucesor del exitoso M530 de Matra. Pero en lugar de limitarse a fabricar otro coche deportivo convencional, Matra decidió reinventar el concepto. El truco de la fiesta, 3 asientos en fila, el conductor en el medio, ligeramente adelantado, con 2 pasajeros a los lados. Era como un McLaren F1 adelantado 20 años. El motor central era una unidad Simca. Primero, un motor de 1,3 litros que desarrolla 84 caballos de fuerza. Más tarde, un 1.4 con 90. No es precisamente revolucionario, pero la bolsa solo pesaba 2.000 libras. Además, ese motor estaba justo detrás de los pasajeros, impulsando las ruedas traseras a través de una caja de cambios manual de 4 velocidades. La distribución del peso fue casi perfecta. El chasis consistía en una estructura de acero con carrocería de fibra de vidrio. Matrane conocía el plástico, eran una empresa aeroespacial. La suspensión era sofisticada para la época. Suspensión delantera de doble horquilla, suspensión trasera de brazos longitudinales. El manejo fue fenomenal. Las revistas francesas lo compararon favorablemente con el Porsche 914. Simplemente le faltaba potencia. El héroe de la bolsa fue brillante porque lo cuestionaba todo. ¿Por qué solo 2 asientos en un coche deportivo? ¿Por qué no utilizar materiales modernos? ¿Por qué no crear algo asequible y divertido en lugar de algo rápido y caro? Matra fabricó 18.000 de ellos, principalmente para el mercado francés. Hoy en día, encontrar uno fuera de Francia es difícil. Encontrar uno que no haya regresado a la tierra es más difícil. Pero si lo haces, tendrás uno de los coches deportivos más innovadores de los años 70 y nadie sabrá cuál es. Número 4. ASO Grefo Serie 2. Frigoríficos fabricados por eso. Luego fabricaron el coche burbuja y Z. Entonces decidieron construir Ferraris. Bueno, no son exactamente Ferraris, pero sí coches que podrían dejar en ridículo a los Ferraris. La serie Grifo 2, fabricada entre 1970 y 1974, fue su obra maestra. Y se ha olvidado criminalmente. La receta era sencilla pero brillante. Admira este magnífico cuerpo italiano diseñado por Giorgetto Jujiro para Berton. Colócale un enorme motor V8 americano bajo el capó. Constrúyelo correctamente. Ponle un precio inferior al de Ferrari. Mira cómo se enfada Enzo Ferrari. La serie 2 de Grifo perfeccionó esta fórmula hasta la perfección. La potencia provenía de un motor Chevrolet 327 de 365 caballos de fuerza o del potente 427 de bloque grande con 435. Algunos modelos posteriores incluso incorporaron el 454 de 460 caballos en un vehículo que pesaba 1.451 kilogramos, 3.200 libras. Su rendimiento era asombroso. Los 427 coches podían alcanzar los 60 en 5,4 segundos y llegar a una velocidad máxima de 170 millas por hora. Pero el Grifo no se trataba solo de velocidad en línea recta. El chasis estaba correctamente clasificado. La suspensión trasera Dion ubicaba las ruedas con precisión. Los frenos de disco en las 4 ruedas lo detuvieron a gran velocidad. El interior estaba decorado como el de un yate. Calibradores de cuero, madera y veguia que parecían obras de arte. Era un tren expreso para caballeros que podía hacer frente a cualquier cosa desde Marinello. Eso fabricó menos de 500 Grifos de la serie 2. La empresa quebró en 1974, víctima de la crisis del petróleo. Hoy en día, estos coches valen muchísimo dinero,
pero siguen siendo más baratos que Ferraris comparables, lo cual es una locura. El Grifo tenía estilo italiano, fiabilidad americana y un rendimiento que avergonzaba al establishment. Merecía algo mejor que la bancarrota. Merecía ser recordado. Número 3. Marcos Mantis M70. El Marcos Mantis M70 podría ser el coche más raro de esta lista, lo cual ya es mucho decir. Fabricado entre 1970 y 1971, este coche deportivo británico no se parecía a ningún otro que hubiera en la carretera. Todavía no. Parece un tope de puerta que ha aprendido a ir rápido. El Mantis fue el intento de Marcos por modernizar su imagen. El diseño fue obra de Dennis Adams y era radical. El cuerpo formaba una curva continua desde el hocico hasta la cola. Sin capó ni maletero separados, solo una forma fluida. Los faros estaban ocultos tras unas cubiertas transparentes. El parabrisas estaba casi horizontal. Parecía un prototipo que se había escapado. Debajo de la fibra de vidrio se encontraba un chasis tubular de acero y un motor Triumph TR6, 2,5L, 150 caballos de fuerza. Los modelos posteriores incorporaron un motor Ford V6 de 128 caballos. No era una potencia descomunal, pero el Mantis solo pesaba 862 kilogramos. Era realmente rápido, aceleraba de 0 a 100 km/h en 8 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 193 km por hora. El interior era aún más extraño que el exterior. El salpicadero era una sola pieza moldeada que parecía una obra de arte moderna. Los asientos estaban fijos. En cambio, ajustaste los pedales. La palanca de cambio salió directamente del salpicadero. Era como estar sentado en una nave espacial diseñada por alguien que nunca había visto una nave espacial. Marcos solo construyó 32 Mantis M70. El estilo era demasiado radical. El precio era demasiado alto. La empresa era demasiado pequeña. Pero eso es lo que lo hace brillante. En una era de conformidad, la Mantis se atrevió a ser diferente. Realmente diferente. Hoy en día, estos coches son tan raros que la mayoría de la gente piensa que son coches de kit. No lo son. Son un atisbo de un futuro alternativo que nunca sucedió. Número 2. Mónica 560 V8. Francia y los Gran Turismo con motor V8 no suelen ir de la mano, pero a Jean Testen no le importaban las convenciones. Su Mónica 560 V8, construido entre 1972 y 1975, fue la respuesta francesa al Aston Martin V8 y era McNaffy. Tastitben era un fabricante de material ferroviario que decidió construir el coche de sus sueños. Contrató al exingeniero de Rolls-Royce, Lawrence Pommel, para que lo diseñara. El cuerpo procedía de Vignale, en Italia. El motor, un Chrysler 340 Wedge que desarrollaba 285 caballos de fuerza. Este fue un verdadero esfuerzo internacional. El Mónaco era un coche grande, de 197 pulgadas de largo y 3.700 libras, pero estaba bien diseñado. Suspensión delantera de doble horquilla, trasera de Don, frenos de disco en las 4 ruedas. El interior estaba acabado según los estándares de Rolls-Royce, cuero Conelli, alfombras Wilton, todo eléctrico. Este era un coche para industriales franceses que pensaban que los Mercedes eran demasiado comunes. Las prestaciones fueron excelentes para un GT de lujo. De 0 a 60 en 7,8 segundos. Velocidad máxima de 150 millas por hora. Pero Mónaco era algo más que números. Se trataba de artesanía. Cada coche tardó 6 meses en fabricarse. Solo la pintura requirió 22 capas. El motor fue diseñado y equilibrado. Básicamente, era un Rolls-Royce fabricado a mano con el corazón de un muscle car. La crisis del petróleo acabó con la vida de Mónica. Tasteenben fabricó menos de 30 coches antes de cerrar la empresa. El coche que se suponía que iba a revitalizar la fabricación de coches de lujo franceses se convirtió en una mera nota a pie de página. Hoy en día, las Mónica 560 son tan raras que la mayoría de los coleccionistas ni siquiera saben que existen, lo cual es una pena.
Era un coche magnífico que merecía un mejor destino. Número 1. Aston Martin Lagonda Serie 1. Nuestro coche brillante olvidado número 1 de los años 70 es el Aston Martin más improbable jamás fabricado. El Lagonda Serie 1. Fabricado entre 1974 y 1976, este era un sedán de 4 puertas basado en el DBS V8, y podría ser el mejor coche QC jamás fabricado. Esta es la historia de fondo. Aston Martin volvió a estar en quiebra. Necesitaban algo que vender junto al envejecido Coupé V8. Su solución, coger un DBS, alargarlo 16 pulgadas, añadir 2 puertas traseras y crear el sedán de 4 puertas más rápido del mundo. Era desesperado. Fue genial. Funcionó. Bajo ese largo capó se encontraba el motor V8 de 5,3 litros de Aston, con 4 carburadores Weber, 360 caballos de fuerza y 460 libras-pie de torque. Este vehículo alcanzaba los 60 millas por hora en 7,9 segundos y podía llegar hasta las 143 millas por hora con 4 personas en su equipaje. En 1974, ningún vehículo de 4 puertas podía competir con él. El Lagonda parecía un coche deportivo con un traje elegante. El frontal era pura agresividad. El perfil era elegante. El interior era un lujo británico de la vieja escuela. Cuero y madera por doquier. Olía a club de caballeros. Salió disparado como un rayo. Este era un coche para gente que quería el rendimiento de un superdeportivo sin llamar la atención. Aston fabricó tan solo 7 Lagonda Serie 1. 7. Fueron fabricados a mano por encargo para clientes muy especiales. Cada uno era ligeramente diferente. La calidad de construcción era excepcional, incluso para los estándares de Aston. No se trataba simplemente de DBS estirados. Eran GT de 4 puertas con una ingeniería impecable que, además, resultaban tremendamente rápidos. La Serie 1 quedó eclipsada por la Serie 2, de forma triangular, que le siguió, pero el modelo original era mejor. Tenía presencia, rendimiento, pedigrí. Hoy en día, estos 7 coches se encuentran entre los Aston Martin más raros jamás fabricados. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen, pero representan todo lo grandioso de la ingeniería de los años 70. Toma lo que tienes, mejóralo, hazlo brillante, aunque nadie lo note. Ahí lo tienen. 10 máquinas brillantes de los años 70 que el tiempo olvidó. Cada uno de ellos traspasó los límites a su manera. Cada uno de ellos merecía algo mejor que el olvido. ¿Hay algún favorito que hayamos omitido? O mejor aún, ¿alguna vez has visto uno de estos unicornios en estado salvaje? Deja un comentario a continuación y comparte tu historia. Si te ha gustado este viaje a través de la historia automovilística olvidada, pulsa el botón de suscripción y activa la campanita. La próxima semana, haremos un recuento de los 10 autos japoneses de alto rendimiento más subestimados de los 80. Y créeme, el número 4 te va a dejar alucinado. Hasta entonces, continúa la búsqueda de esos clásicos olvidados.